Buenas. En esta segunda parte del curso de manipulación de alimentos, higiene y seguridad industrial, les vamos a hablar acerca de los siguientes contenidos, empezando por deterioro o alteración alimentaria. Cuando hablamos de una alteración alimentaria, nos referimos a todo aquel cambio que convierte a los alimentos en inadecuados para su consumo. Los agentes causales pueden ser agentes microbianos como mohos, levaduras y bacterias, de los cuales les voy a explicar en el siguiente segmento. Cambios, agentes químicos como ciertas toxinas o agentes físicos como ciertos golpes, cambios mecánicos, magulladuras, entre otros, muy común en las frutas y hortalizas. ¿Cuáles son las causas de una alteración alimentaria? Las causas más comunes pueden ser ataques de insectos, lesiones físicas como frío extremo, el cual digamos que es muy común en ciertas frutas tropicales que son refrigeradas o congeladas, como por ejemplo las bananas, los plátanos. Cuando son refrigerados o son congelados, digamos que su capa externa, su concha, su exocarpo, se oscurece un poco debido a que son productos que están destinados o aclimatizados en unas temperaturas más altas de las cuales están almacenados, pues. Deshidratación, muy común en ciertas frutas cítricas, golpes y magulladuras, más que todo en ciertas hortalizas, cuando son transportadas de un mercado mayorista a un mercado minorista. Actividades de enzimas tisulares, como las peroxidasas en hortalizas, causantes de sabores y olores desagradables. Cambios químicos en los cuales puede estar implicado el oxígeno, ciertos procesos de oxidación, como lo son, por ejemplo, la rancidez oxidativa de ciertos aceites y grasas, cuando son expuestos al ambiente. Y uno de los más importantes, que es la actividad de los microorganismos. ¿Pero qué son los microorganismos? Los microorganismos son seres vivos que solo pueden ser vistos a la luz de un microscopio electrónico o un microscopio óptico. Es decir, no pueden ser vistos a simple vista por el ojo humano. Como su palabra lo dice, micro es que poseen un tamaño de alrededor de micras. Es decir, una micra se refiere a 10 a la menos 6 metros. Es decir, es un tamaño bastante pequeño. Algunos de los microorganismos más importantes son las bacterias, hongos y virus. Las bacterias son aquellos microorganismos unicelulares que se reproducen por fisión binaria, es decir, por duplicación. Su tamaño puede ser de 0,5 a 3 micras, que se refiere a 10 a la menos 6 metros, y se dividen según su tamaño, según su forma, en cocos, aquellos que poseen una forma esférica o cilíndrica, como en el caso de la foto, bacilos, si poseen una forma de bastón recto o curvo, y espirilos, si posee una forma de espiral. Hongos. A diferencia de las bacterias, son microorganismos eucariotas que son pluricelulares. Las bacterias son unicelulares, es decir, poseen solamente una célula. Los hongos poseen más de una célula. Se pueden dividir en mohos o levaduras. Los mohos son hongos multicelulares filamentosos dotados de un micelio y cuyo crecimiento en los alimentos se conoce fácilmente por su aspecto algodonoso. Por ejemplo, cuando un pan se deja por varios días, semanas, digamos que afuera no se encuentra almacenado de forma adecuada, se puede ver en su capa exterior ciertos vellos de colores verdes, anaranjados. Estos vellos son los micelios de los mohos y constituyen miles y millones de unidades de mohos. Y levaduras, cuando hablamos de levaduras nos referimos más que todo a hongos que crecen generalmente por un proceso de gemación y cuya característica general es que su forma es esférica, de forma globosa, ovoide, como la que podemos ver acá, muy utilizada en procesos de fermentación para la producción de bebidas alcohólicas, la producción de pan
e incluso de productos fermentados que pueden ser productos fermentados que pueden ser lácteos o cárnicos. Virus son parásitos intracelulares obligatorios que no pueden sintetizar ATP ni proteínas. Los virus no son seres celulares, es decir, que no poseen célula alguna a diferencia de los hongos y las bacterias, y ocasionan numerosas enfermedades e incluso son muy importantes en los que se conocen las enfermedades de transmisión alimentaria. Más adelante ahondaré más acerca de digamos que las enfermedades ocasionadas por este microorganismo y estos dos. Microorganismos alterantes. Los microorganismos alterantes son aquellos que mediante su actividad catalítica descomponen el alimento y forman ciertas sustancias conocidas como metabolitos que cambian las características físico-químicas y o las propiedades sensoriales del alimento. Es decir, las propiedades sensoriales nos referimos a olor, sabor, color, textura del alimento. Sin embargo, no ocasionan enfermedades. Es decir, usted puede ver un producto alimenticio, por ejemplo, o cualquier producto alimenticio, ¿verdad? Que digamos que a la vista, digamos que posee una alteración, digamos que a la vista posee un color inadecuado, no se ve bonito. Sin embargo, usted lo puede consumir y no le ocasiona enfermedad alguna. Digamos que porque este alimento está alterado, ¿verdad? Por un microorganismo alterante, está alterado, mas no está contaminado por un patógeno. Alteraciones beneficiosas. Las alteraciones beneficiosas son aquellas que son ocasionadas por la mano del hombre, en las cuales utilizan las bacterias monolevaduras como cultivos iniciadores para la producción de ciertos fermentos o alteraciones de carácter organoléptico en los alimentos. Por ejemplo, tenemos la Lactobacillus y los Streptococcus utilizados como inóculos para la elaboración de yogur por fermentación, otras levaduras y mohos, entre otros. Y alteraciones no beneficiosas, a diferencia de la primera, es aquella que no es ocasionada por mano del hombre, sino que se da de forma espontánea, ya que el alimento es, digamos que, es sometido a ciertos ambientes en donde proliferan bacterias beneficiosas o mohos o levaduras, o mohos, levaduras o bacterias alterantes que producen cambios sensoriales y físico-químicos que no son deseables. Usted puede consumir este alimento, ¿verdad? Y no le ocasiona enfermedad alguna. Sin embargo, digamos que sus propiedades no van a ser las originales que posee el alimento cuando no está alterado. Por lo general, son bacterias que son gram positivas. Ejemplo de alteraciones beneficiosas en embutidos, por ejemplo, se da muy común en productos cárnicos fermentados curados, como el salami, el salchichón, en los cuales hay se utilizan ciertos starters o inóculos para lograr este proceso fermentativo que digamos que hacen que el producto se acidifique, que posea una acidificación, un descenso de pH, una disminución de la actividad de agua, que es muy importante, ya que entre menor actividad de agua tenga un producto alimenticio menor, es susceptible al crecimiento microbiano, entre otros. Algunos ejemplos de alteraciones beneficiosas en embutidos podemos ver en el salami, en el salchichón, ¿verdad? Que son productos que pueden ser fermentados o no, ¿verdad? Que bueno, por lo general son fermentados y a los cuales se le añaden ciertos starters de mohos que son previamente preparados para lograr este proceso de fermentación, y no solamente el proceso fermentativo, sino que son añadidos más que todo para ocasionar ciertos cambios en olores, en sabores, en acidez, que son requeridos por el cliente que compra este tipo de embutidos. Ejemplos de alteraciones no beneficiosas. Las no beneficiosas son aquellas que no se dan por mano del hombre, a diferencia de las que vimos anteriormente en los productos cárnicos embutidos. Por ejemplo, tenemos efectos de color, que puede ir de colores amarillos, colores verdosos o colores más oscuros, cambios en la textura de ciertos productos cárnicos, aparición de olores extraños
y limosidad. La limosidad es una característica que se da en ciertos embutidos, por ejemplo el jamón, cuando digamos que este pasa de 4 o 5 días en refrigeración. Es decir, por ejemplo, si usted compra un jamón en cierta carnicería o tienda donde vendan productos embutidos, este por lo general es pasado por una máquina, es filamentado, ¿verdad? En esta máquina hay ciertas bacterias alterantes que a medida que pasan los días, las bacterias van creciendo y creciendo y creciendo. Y por lo generalmente cuando ya pasan 4 o 5 días de que esas piezas de jamón, esos filamentos de jamón estén en la nevera, se comienzan a formar ciertas mucosidades, cierta viscosidad en su capa externa. Esa viscosidad o mucosidad que se forma en las lajas de jamón es lo que se conoce como limosidad. Es por eso que se recomienda que estos productos embutidos se refrigeren, digamos, su tiempo de refrigeración sea de 1 a 3 días. Ya el cuarto día o quinto día ya comienza a formarse olores extraños y procesos de limosidad. Ahora, los microorganismos patógenos. Estos sí son bacterias moledoras que sí ocasionan enfermedades a diferencia de los alterantes. Ocasionan las denominadas enfermedades de transmisión alimentaria, que más adelante ahondaremos más acerca de ellas. Patologías producidas. Las más comunes suelen ser de carácter gastrointestinal, por ejemplo vómitos, diarrea, gastroenteritis, entre otros, aunque si son bacterias, digamos, patógenas más severas, como por ejemplo la salmonela, puede salmonela o ciertos bacilos pueden ocasionar patologías más graves o más agravadas, como son septicemias. No descomponer el alimento. A diferencia de los microorganismos alterantes, los patógenos no descomponen el alimento. Es decir, que usted puede consumir, supongamos, una carne, un pescado, un pollo, que se vea bien, huela bien, tenga un aspecto agradable, y al siguiente día resulta que se enferma de alguna enfermedad gastrointestinal. Entonces usted se pregunta que por qué sucedió eso, si se veía bien, si no tenía alguna alteración alguna del alimento. Esto puede ocasionarse debido a que ese alimento está contaminado con el patógeno, y el patógeno, como no descompone el alimento, usted no sabía de forma alguna que ese alimento estaba, digamos que, contaminado. Entonces es muy importante no solo visualizar o inspeccionar el alimento, digamos que la parte física, la parte perceptible, sino conocer el destino, conocer de dónde usted compra dicho alimento, conocer la procedencia, si el ganado de la cual proviene esa carne era un ganado enfermo, o si las prácticas higiénicas de manufactura eran las adecuadas. Hay muchos factores que, digamos que tienen que ver acerca de esto, que más adelante se los voy a explicar. Ahora, estos microorganismos patógenos, ¿cuáles son los más comunes que pueden encontrarse en una empresa de embutidos, por ejemplo? En el caso de esta empresa en general, trabaja con carne de cerdo y carne de pollo. Son sus dos principales materias primas o macroingredientes. En el caso de la carne de cerdo, utiliza paleta de cerdo y tocineta, y en ella se pueden encontrar ciertas bacterias como son Bacillus anthracis, Mycobacterium bovis, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens. Se pudiesen encontrar en esta carne de cerdo si el ganado del que proviene el cerdo estuviese enfermo o contaminado con alguna bacteria patógena. Es por esto que debemos conocer la procedencia del ganado siempre. Y en la carne de pollo, algunas, digamos que la bacteria más importante que es patógena que se puede encontrar es aquella que proviene del género Salmonella. La salmonella posee varias especies: Salmonella typhi, Salmonella paratyphi, Salmonella puriorum, gallinarum, aureus, entre otros. Parásitos. Un parásito es todo aquel ser vivo, vegetal o animal que pasa toda o parte de su existencia a expensa de otro ser vivo. Generalmente, en este caso, ese vivo es el huésped.
Todo parásito requiere de un huésped. Vive causándole daño alguno o no, ya sea a corto o largo plazo, y que puede ser aparente o inaparente. Se dividen en protozoos y helmintos. Un protozoo, digamos que posee un tamaño variable entre 2 micras a 100 micras. Son organismos celulares eucarióticos y se pueden dividir en amebas. En este caso está la entamoeba histolítica, que es muy común en la enfermedad que se conoce como amibiasis. Puede estar en las aguas que están, digamos, aguas que están infestadas de este parásito. Tenemos los flagelados, como son la Giardia lamblia, y protozoos de la sangre, como son el Trypanosoma cruzi, presente en los insectos denominados chipos, que están en el campo, por lo general. Los helmintos se dividen según su morfología en nemátodos, que son gusanos redondos o de forma cilíndrica, por ejemplo, en las carilumbricoides, que puede estar muy común, más que todo, es un parásito muy común en el intestino de infantes, de niños, y Trichinella spiralis. En cambio, los platelmintos, como su nombre dice, son gusanos chatos, que se dividen, a diferencia de los hemátodos, que son gusanos redondos. Estos gusanos chatos se dividen en céstodes, como la Taenia solium, que es la conocida comúnmente como la solitaria, que puede crecer metros y metros en el intestino del hombre, y trematodes, como la fasciola hepática, que es un parásito que puede estar presente en la carne del ganado caprino. ¿Cuáles son los parásitos más comunes que se pueden encontrar en la materia prima cárnica de una empresa de embutidos? En la carne de cerdo hay bastante tipos. Pueden ser Taenia solium, como la solitaria, Trichuria trichuria, Cysticercus cellulosae, Taenia hidratígena, Hematosuario y Toxoplasma gondii. Por suerte, en la carne de pollo no es común encontrar parásitos. Y cabe acotar que estos parásitos son encontrados en carnes de cerdos que están infestadas por ellos, ya sean en forma de huevecillos, de quistes o en forma de larvas. Más adelante hablaremos acerca de esto.